Y muy buenas a todos, yo soy Javi. Hola, muy buenas a todos, yo soy Felipe. Bueno, hoy os traemos otro grandísimo invitado, es el gran Víctor Bravo, también conocido como Medi Fitness. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Felipe, Javi, ¿qué tal estáis? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por habernos dejado parte de tu tiempo para esa entrevista que creo que va a ser de muchísimo valor para los que los quieran escuchar. Si quieres, Víctor, para los que no te conozcan, si te quieres presentar un poquito, por fin. Claro, claro. Bueno, pues yo soy Víctor Bravo, soy estudiante de medicina de sexto curso, estamos ya a un mes de acabar la carrera, ya con ganas de terminarla un poquito y empezar a centrarnos en lo que viene a ser el examen MIR para sacar la especialidad. Y bueno, pues un poco empecé a interesarme por todo esto del tema del mundo de la divulgación y la creación de contenido y todo eso. Pues porque veía como que la medicina pues estaba tomando un rumbo de la hiperespecialización, la hiperfarmacologización y buscando un poco pues aportar un poco sobre el impacto del sistema, bueno, más bien del sistema, de los estilos de vida en la promoción y la mejora de la salud. Y invertir un poco más pues en la medicina preventiva, un poco más en lo que viene a ser el médico que tiene una visión más holística de la salud, que tiene que saber también de lo suyo, como una propia especialidad que es, pero también lo que se suele decir de la analogía es a la metáfora de em, ver el árbol sin dejar de ver el bosque. Hostias, qué buena esa. Sí, sí, me ha gustado esa comparación. Me parece una reflexión interesante, ¿no? O sea, que tú que al final, por lo que creo que nos estás comentando, creo que al final defiendes que al final el médico sea una figura un poco más, que vaya más allá, que simplemente te prescriba algo, sino que al final, bueno, pues que también tenga un rol importante en prevenir enfermedades, ¿no? O sea, que no solo acudas a él cuando ya tienes el problema, sino que te pueda dar consejos prácticos en tu día a día para cómo prevenirlas, ¿no? Exactamente, y creo que todos los profesionales de la salud en general deberían tener una visión más transversal entre las diferentes especialidades de la salud, ¿no? Por ejemplo, el nutricionista debería tener conocimiento sobre farmacología para entender por qué el médico hace esto y no hace lo otro. El médico debería entender de nutrición para saber por qué esta dieta y no la otra. También tendría que tener conocimiento de entrenamiento, de más o menos, pues al menos las nociones básicas para saber por qué un profesional de la salud a lo mejor decide hacer una cosa y no la otra. Y al final, pues tener un conocimiento así, pues más transversal y más multidisciplinar. Claro. Bueno, al final yo creo que todos defendemos un poco también, aparte de ese trabajo, ¿no? Multidisciplinar, pero sí, evidentemente hay que tener unas ciertas nociones de por qué se pone este fármaco y no otro, ¿no? Yo creo que también estamos de acuerdo. O sea, que eso, al final tú crees que, o sea, si quieres empezar hablando un poquito, ¿no? De cuál crees tú que es un poco el papel del médico en la sanidad actual y cuáles pueden ser, ¿no? O cuál podría ser su papel en el futuro. Vale, pues la sanidad actual tiene, pues como todo, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas pues no tan buenas. Una de las cosas no tan buenas que hay en la sanidad pública a día de hoy, pues que es un sistema muy médico-centrista. ¿Y qué ocurre? Que en la facultad a nosotros no nos enseñan la promoción de la salud, no se le da tanta importancia a la medicina preventiva como tal, sino a la medicina reactiva, la medicina que va a curar cuando ya ha llegado tarde, cuando el problema ya está instaurado. Y hay muchísimos intereses en esta sociedad que están hechos para que tú estés enfermo. Entonces, no estamos de cara a intentar mejorar, optimizar y prevenir que aparezcan enfermedades, sino a ser esos médicos que se les viene todo encima cuando ya está todo, pues, Vendido. visto para sentencia, cuando todo el metabolismo está desarreglado, cuando ya la Ya, persona viene sin motivación. O sea, ya. eso es lo que se debería intentar un poco cambiar. Ujú. ¿Y ¿Sabes? cómo, y cómo ves el papel de los médicos en 5 o 10 años? ¿Crees que va a haber un cambio en este sentido? ¿Crees que va a costar? ¿Qué opinas? Bueno, esa será la segunda parte de la pregunta que me había hecho. Bueno,
Pues ahora se está viendo un poco con el coronavirus. Se está viendo que tenemos un sistema sanitario muy precario, muy deficitario. Y se ha visto pues, que los hospitales han colapsado. ¿Y por qué han colapsado? Pues no han colapsado por casualidad. Esto ha colapsado porque tenemos una población, aparte de que está muy envejecida, más que muy envejecida, está muy pluripatológica. Y claro, pues este virus, pues el coronavirus, afecta sobre todo a las personas pues, eso, de más edad y con más pluripatología. Y claro, ¿cómo podemos intentar revertir un poco esto? Pues haciendo que las personas lleguen a viejas con un mejor estado de salud, con más funcionalidad. Y esto se consigue pues trabajando sobre los hábitos desde que la persona es pequeña. De, como hace Borja Bandera, empoderar a la gente para que la gente sea consciente de su propia salud. Y cada vez tenemos más evidencia, tenemos estudios. De hecho, mi propio TFG ha ido sobre factores socioeconómicos y riesgos de diabetes tipo 2, de cómo las personas que tienen un menor nivel educativo, una menor conciencia de su enfermedad, una menor capacidad de adquisición de determinados productos, pues esas personas son las que más desarrollan diabetes. Tradicionalmente se ha dicho que eso, que las personas, que la obesidad y la diabetes y todas estas enfermedades, la enfermedad coronaria, es una cosa de ricos, pero más bien todo lo contrario, más bien se ocurre en personas de menor nivel socioeconómico y eso hay que intentar, pues eso, con este tipo de herramientas, con los podcasts, con los canales de YouTube, con las cuentas de Instagram, pues intentar llegar a más personas que quizás esa información no la tienen tan al acceso, no la tienen tan a la mano, no saben cribar ni buscar la evidencia científica. Por eso es tan importante la divulgación a día de hoy y por eso empecé. Joder, qué guay, qué guay. No, pero me parece súper interesante lo que comentas, Víctor, porque al final esto creo que mismo lo estuvimos hablando con Pablo Zumaquero, creo que fue. El cual estuvo comentando eso, que al final las personas estaban acostumbrados a una sanidad o unos tratamientos súper pasivos, ¿no? Donde ellos iban al centro que fuese a recibir el tratamiento, ¿no? Que a lo mejor es un poco, sigue un poco lo que siempre se lleva haciendo desde medicina, ¿no? O sea, ya vas a un sitio, al que en este caso es un centro de salud, cuando ya tienes el problema, a que te den al final el tratamiento que me parece un tratamiento bastante pasivo, ¿no? Porque al final es tomar una pastilla y tal, que no es, que al final tú lo que intentas ver es un poco empoderar a la gente para, ¿no? De su salud, dejarle a ellos esa responsabilidad también para que no lleguen a ese extremo, ¿no? A que tengan que tomar esa pastilla, ¿no? Por lo que estás comentando. Claro, es que, por ejemplo, vosotros como nutricionistas, llega un cliente, llega un paciente, ¿qué hacéis? Le mandáis la dieta, le hacéis lo que sea, le intentáis cambiar, intentar un poco que mejore una serie de hábitos, pero le ponéis deberes para que haga en casa. Claro. Los psicólogos ponen deberes para que se haga en casa. Los fisios ponen deberes. Los entrenadores ponen deberes. Los médicos no ponen ningún deber apenas. Simplemente te dan ese fármaco, te dicen lo que sea que, ojo, muchas veces pues simplemente no hace falta que te pongan deberes, por así decirlo. Si tienes una neumonía, si tienes un catarro, pues te dan tu fármaco y ya está. Pero aquí de esas enfermedades no son de las que nos morimos a día de hoy. Ya. Y luego además, perdona, Felipe, por interrumpirte, a lo mejor también puede ser el problema que tampoco tienen mucho tiempo, ¿no? Quizás para explayarse, ¿no? A lo mejor tienen... Esa es otra. Entonces no da tiempo a hablar un poco de cambio de hábitos, sino mira, pues toma esto y nos vemos en 6 meses, ¿no? A lo mejor Esa es otra desventaja del sistema de salud precario que tenemos, que tenemos muy poco tiempo por paciente. Sí que es verdad que he estado en muchas prácticas con muchos médicos que de verdad se implican en ese tiempo dedicado al paciente. De hecho, recuerdo en una consulta con un cirujano, con el doctor Moreno Ruiz, que estuvimos, de hecho estábamos en la consulta de esofagogástricas de cirugía bariátrica. Y ese médico se dedicaba, hubo una paciente que dedicó 45 minutos así, de verdad se implicó muchísimo. Hay gente que hace las cosas muy bien también, pero sí que es verdad que muchas veces pues ocurre eso y muchas veces pues el estrés, las guardias, todo eso. Hay veces pues, que hay que comprender a los sanitarios y Claro. lo hacen, al final las personas lo hacen lo mejor que pueden. Claro. ¿Qué papel crees? Esto ya es una pregunta un poco más delicada. Creo que no tenemos mucha información para opinar, pero bueno, a ver qué piensas tú. ¿Qué papel tiene la industria farmacéutica en este sentido, en el que sea un sistema sanitario tan dependiente del fármaco? ¿O no lo hay? O sea,
¿Qué opinas? Pues que tienen un negocio de puta madre ahí. O sea, es verdad que la industria farmacéutica es muy poderosa, tiene mucho dinero, financia muchos ensayos clínicos, financia un montón de actividades médicos, le financian congresos, etcétera. Y esas cosas son positivas, pero claro, también eso tiene su sesgo también. Eso puede hacer que favorezcan que se hagan, por ejemplo, ensayos clínicos de un fármaco versus otro, pero muy raramente veremos que la industria farmacéutica pues vaya a patrocinar, por así decirlo, un ensayo clínico de un fármaco versus ejercicio más fármaco. Ya. Simplemente pues va a comparar fármaco versus fármaco. Y eso es un sesgo importante. Y claro, como son ellos los que tienen la mayor cantidad de dinero para poder llevarlo a cabo, pues es poco probable que eso se llegue a hacer. Así que al final, la industria farmacéutica, al final no tenemos que verlos como enemigos, ni mucho menos, porque nos ayudan, nos aportan fármacos que hacen falta, para esta sociedad hacen falta los fármacos, porque si no la gente directamente, aunque se parche la salud, digamos, se morirían antes, porque es que si no estuvieran esos fármacos, no habría esa capacidad de mantenerles con cierta calidad de vida. Claro. Pero al final, pues lo que queremos aquí es un poco mejorar la salud de la gente y que no se conformen con lo que le están ofreciendo. Así que al final, pues tenemos que llegar a una sociedad pues más consciente, que nos hagamos más responsables de nuestra salud y al final tener presente que nosotros con lo que invertimos nuestro dinero es lo que estamos votando. Si nosotros vamos a comprar fármacos, vamos a comprar X o vamos a comprar Y, es lo que estamos votando que se siga produciendo. Pero si empezamos a darnos cuenta de que nuestra salud puede ir un poco más allá y empezamos a invertir en otra serie de productos, el mercado nos dará esos productos. Por lo tanto, la divulgación al final viene a decirte, mira, hay X, hay Y y hay Z. Hay esto. Tú puedes elegir, tienes capacidad de decisión sobre diferentes cosas. Ahora, decide tú libremente, sabiendo a lo que te expone y compra en consecuencia con ello. Entonces el mercado pues cambiará cuando cambien las personas que conformen el sistema. No tenemos que esperarnos a que entre un partido político a que cambie las cosas. Somos nosotros mismos con las acciones que tomamos día a día. Claro, aquí quizás también el problema, a lo mejor nos enfrentamos a esto, pero claro, realmente lo que estamos, cuando nos planteamos realmente empoderar a la gente para que sea más responsable de su propia salud, al final, claro, al final tienes que tomar una responsabilidad que quizás no sea tan fácil como tomar luego ya el fármaco, ¿no? Quiero decir que al final creo que muchas veces, por lo menos por la experiencia que yo he tenido de la gente que me viene a consulta, quizás lo que la gente va buscando muchas veces es esa pastilla mágica o esa varita mágica que no le haga precisamente hacer todo lo que tú estabas comentando. Que quizás que al final es necesario para no acabar tomando esa pastilla. No sé si me estoy explicando. Que Sí, entro sí, ahí en un sí. bucle. Sí, básicamente, que es lo que te hablaba un poco antes, que como tenemos un sistema sanitario que es médico-centrista, pues cuando la gente tiene un problema de cualquier índole, pues donde va es al médico. No se plantea directamente acudir a otro profesional. Por ejemplo, yo qué sé, si a alguien le duele el pie o el tobillo porque se ha hecho un E15, no se plantea de ir como de primera opción a un fisioterapeuta. Se plantea ir al médico y a lo mejor el médico, pues esa persona no sabe que el médico pues lleva desde quinto de carrera sin ver traumatología y no sabe cómo tratar un E15 de tobillo. Pero un fisioterapeuta eso lo lleva tratando a lo mejor desde segundo de carrera y a lo mejor se gana la vida pues tratando E15 de tobillo de forma funcional, por así decirlo. Entonces, claro, eso no se plantea. Si tú tienes un problema, pues donde vas es al médico. Si tú tienes un problema de ansiedad o de depresión o de estrés, donde vas es al médico. No estamos educados para ir al profesional correspondiente para la patología que tenemos. Por lo tanto, que no digo que esté mal ir al médico, ni mucho menos, pero el médico también tiene que tener esa visión de conjunto para saber a qué profesional derivar. Pues a lo mejor dice, vale, esta persona ha venido por esto, pues entonces lo mejor es que haga es ir a un psicólogo, o ir a un podólogo, o ir a un nutricionista, o ir a este, o ir al otro, o a lo mejor lo puedo atender yo. Eso ya, pues depende un poco de lo que tenga esa persona. Eso es. En cuanto empecemos a no preocuparnos, perdón, por invertir en entrenadores personales o en gente formada en entrenamiento, en nutrición, en psicología, para tener un buen estado de salud y prevenir todo este tipo de patologías, pues yo creo que hasta que no cambiamos un poco el chip no cambiará el sistema, porque es lo que has hecho tú, o sea, al final recoges lo que siembras. Si prefieres invertir en fármacos
y no en prevenir esas posibles enfermedades, pues es lo que va a pasar. Estábamos hablando antes, Víctor, de la entrevista de diabetes tipo 2, ¿vale? Que te gustaba bastante el tema, entonces te quería introducir la siguiente pregunta, que es, bueno, que definieses un poco esta patología, ¿vale? Y qué beneficios tendría para el paciente, pues una pérdida de grasa. Vale. Bueno, pues la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica a la cual alcanzamos cuando tenemos una resistencia a la insulina extrema. Vale. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Pues básicamente la resistencia a la insulina es una hipofunción de la insulina a nivel de su receptor o a nivel de las cascadas metabólicas o a nivel del porreceptor, a nivel de cualquiera de estas entidades. La insulina deja de hacer su función y por lo tanto no puede entrar la glucosa entre las células, porque la insulina es una hormona que hace que la glucosa se retire de la célula, se retire de la sangre para que entre en la célula. Por lo tanto, al no haber esta capacidad de la insulina de actuar a este nivel, pues entonces acumulamos glucosa en la sangre. ¿Y qué problemas tiene acumular tanta glucosa en la sangre? Pues básicamente tiene muchísimos problemas. Para empezar, esta glucosa se puede acumular en otras proteínas y producir lo que se conocen como péptidos o productos de glicación avanzada. Esos productos de glicación avanzada se pueden a su vez acumular en otros tejidos, se pueden acumular en endotelio, pueden hiperactivar la inflamación porque pueden desarrollar una serie de cascadas inflamatorias para actuar contra una serie de moléculas que no son nuestras, porque se puede incluso reconocer como, porque tienen como una serie de similitud molecular con algunas bacterias, incluso pueden atacarlas, podemos desarrollar enfermedad autoinmune a partir de ellas, por eso se ve que la enfermedad crónica, la diabetes, el cáncer, la enfermedad neurodegenerativa, la autoinmune, tienen una base muy común. Y aunque la resistencia a la insulina puede ser la base fisiopatológica más importante para la diabetes tipo 2, para el desarrollo de diabetes tipo 2, también lo es para otras, como por ejemplo para el cáncer. En el cáncer también, por ejemplo, hay un componente de resistencia a la insulina importante. Pero concentrándonos en esa diabetes tipo 2, el mayor problema es la resistencia a la insulina. No puede actuar la insulina, se acumula glucosa en la sangre y además tendemos a una acumulación de grasa masiva, porque la insulina también tiene otra función que es lipogénica, es decir, almacenar grasa. Si nosotros tenemos la insulina en una gran cantidad en la sangre, también nos va a costar muchísimo quemar nuestras reservas de grasa y ahí es donde entra la fase de pérdida de grasa que va a ser muy beneficiosa para revertir incluso la diabetes tipo 2 dependiendo de la hipofunción del páncreas. Porque una cosa que se me ha olvidado decir antes es que cuando nosotros estamos en diabetes tipo 2 es cuando nuestro páncreas ya ha dejado de producir insulina, porque si nosotros estamos forzando continuamente nuestro páncreas a producirla porque no puede actuar sobre su receptor, nuestro páncreas, pues ante esa situación, nuestro páncreas no puede admitir que la glucosa se eleve muchísimo en sangre. Es una situación que nuestro páncreas dice, esto no puede estar pasando. ¿Qué hago entonces para que esta glucosa entre en la célula? No puedo permitir que esté en esta cantidad en sangre. Pues entonces segrego más. Y es un punto que agotas al páncreas, deja de producir insulina y por lo tanto pues entras en diabetes tipo 2. Y depende del grado de esta hipofunción pancreática, pues se podrá revertir la enfermedad gracias a una dieta y ejercicio o habrá que empezar a introducir fármacos, que lo hay de diferentes tipos. Hay algunos como que exprimen al páncreas para que saquen más insulina y hay otros fármacos, pues básicamente que hacen que aumente la sensibilidad a la insulina. Así que tenemos diferentes tipos de fármacos y según el grado de hipofunción o de otras comorbilidades del paciente, si es cardiópata, si es nefrópata, si tiene otro tipo de patología, pues ya se usa un tipo u otro. Y básicamente pues todo esto está generado también por un exceso de adiposidad, aparte de la resistencia a la insulina, que también tiene su función, ¿no? Porque cuando la grasa está en alta cantidad, se almacena en otros tejidos y esto también favorece la resistencia a la insulina. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos a nivel muscular muchísimos triglicéridos intramusculares, interfieren con esas cascadas de activación de cuando la insulina actúa sobre su receptor y eso impide pues que ésta actúe correctamente. Y es lo que se conoce como lipotoxicidad también. Pues esto al final generamos un ambiente en el cual pues
esta pérdida de grasa va a ser muy complicada y al final estamos produciendo inflamación, estamos produciendo hipercoagulabilidad, hipertensión arterial, hiperglucemia y al final pues esto nos conduce a un cóctel molotov metabólico en toda regla. Creo que me lo he explicado bien. Si tenéis alguna duda, Joder, si no ha no, quedado algo claro. vamos, o sea, yo creo que ni siquiera un manual de medicina lo podría haber explicado, no, así de impresionante, no, se ve que dominas el tema, Víctor, lo dominas muy bien. Hablando de fármacos, ¿uno de ellos es la metformina? Sí. De Vale, hecho, el fármaco de primera elección. vale, como que, ostras, aquí corrígeme, pero creo que tiene buena fama, ¿no? O sea, que dentro de los fármacos es uno que se ha visto que más beneficios tiene, ¿no? Incluso, ostras, esto es que mi TFM era de diabetes tipo 2 y la flora intestinal y la metformina creo que incluso podía ayudar a que la biodiversidad de esta flora intestinal mejorase. No lo sé, o sea, esto, ¿qué beneficios o por qué se utiliza la metformina? Vale, la metformina es básicamente un sensibilizador a la insulina y como tú bien has dicho, es un fármaco con un perfil de seguridad bastante bueno. De hecho, incluso algunas personas, por ejemplo, Marcos Vázquez lo contó en su podcast, que se reúne con su grupo de biohackers y toman metformina. O sea, tiene un perfil de seguridad bastante grande. O sea, él no la tomaba, dijo, pero vaya, que es un sensibilizador a la insulina y un activador de la vía AMPK al final. Y básicamente, pues lo que hace esta insulina, esta metformina que diga, no me acuerdo si era en el hígado, si era en el músculo, aumentaba la sensibilidad a la insulina. Creo recordar que era en el hígado, si no recuerdo mal. Pero vaya, que al final lo que hace, pues es que tenda a que la insulina haga bien su función. ¿Y cuál es la función de la insulina? Que entre la glucosa en la célula, la retiremos de la sangre y al final deje de producir esa serie de problemáticas que está produciendo a ese nivel, a nivel de inflamación, a nivel de complicaciones microvasculares, macrovasculares, a todo ese nivel. Y claro, al final, pues sí, aumenta la sensibilidad de insulina, el páncreas se ve un poco más relajado, deja de producir tanta y se deja de producir esa serie de problemas. Pero siempre y cuando esta metformina hay que utilizarla junto con dieta y ejercicio. De hecho, los primeros pasos para para revertir o tratar o mejorar la calidad de vida de un paciente con diabetes tipo 2 es la dieta y el ejercicio. Es de primera elección y es inexcusable, porque es que sin eso no hacemos nada. Y luego se añade la metformina para optimizar todavía esta función. Pero claro, muchas veces se utiliza simplemente como toma metformina y tú ya vas haciendo. Y yo O ya sea, me curo, ¿no? Yo me curo claro. las espaldas, pero bueno, que es que lo que hablábamos antes, que muchas veces el sanitario tiene... Claro, es que muchas veces se practica medicina defensiva. Yo te doy lo que te tengo que dar. Tú Claro, luego ya... Pero es que también yo le entiendo, porque muchas veces las pues, personas no quieren hacer eso, porque si vosotros va un paciente que vosotros ya va parcialmente motivado, por lo menos porque sabe que va a pagar por un servicio, o sea, ya vas motivado, pero tú al médico vas gratis, ya. y lo que es gratis no se valora también. Ya, es cierto, es cierto. Gratis. Gratis, bueno, Sí, vamos, sí, sí, gratis lo ponemos entre comillas, obviamente. te entiendo, pero al fin y al cabo con impuestos y toda la... Claro, claro. Pero sí, O sí, sí, sea, tienes razón, no vas con la misma No vas con motivación, la misma motivación. es verdad. La inflamación crónica de... Bueno, te quería hacer una pregunta antes. ¿Existe la posibilidad de que haya diabetes tipo 2 sin que existiese una lipotoxicidad o es muy complicado? ¿O una cosa no puede existir sin la otra? Bueno, es que al final la enfermedad crónica como la diabetes tipo 2 es multifactorial, ¿no? Y claro, pues obviamente la mayoría de los casos pues, pueden tener lipotoxicidad, pero también sí, puede ocurrir, porque incluso hay diabetes que se llaman diabetes monogénicas, que se llama la diabetes tipo MODI, que es una diabetes tipo 2, que básicamente se llama Maturity Onset o diabetes en el young, en el joven. Aunque es una diabetes que se instaura de forma brusca, por así decirlo, en un adulto joven. Y es una diabetes en la cual un gen, si no recuerdo mal, era el de la glucoquinasa, no me acuerdo, era un gen, básicamente en un solo gen, en el que se alteraba y al final pues esto producía
pues una diabetes tipo 2 en una persona joven, lo cual es una cosa muy poco frecuente, y esto hacía que la insulina pues no pudiera actuar bien. A lo mejor esa persona no tenía por qué tener lipotoxicidad, ni obesidad, ni todo el ni todo el elenco de cosas que se le atribuyen a una diabetes tipo 2, pero esta persona manifiesta diabetes tipo 2, básicamente por eso, porque tiene un problema a nivel monogénico que no le actúa bien la insulina y estás produciendo una resistencia a insulina. No es que no la estés produciendo como en la diabetes tipo 1, que se causa por una ausencia de la misma. En este caso, sí la estás produciendo, pero no actúa bien a nivel de receptor, o a lo mejor no se segrega bien, o se produce una serie de problemas que se podría. La respuesta es que en principio podría ser. Vale, muy bien. Ya para terminar con el tema de la diabetes, ¿qué papel juega aquí en el tratamiento dietético, en tu opinión, los hidratos de carbono y si ves posible, incluso interesante, una dieta cetogénica? Vale, pues es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, la última guía que tenemos de la diabetes tipo 2 que nos la proporciona la ADA, de la American Diabetes Association del año 2019, dice que no tenemos una dieta perfecta para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y tú te quedas, ¡pum! ¿Cómo es eso posible si ahora los carbohidratos son el enemigo, son el problema? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues básicamente ninguna dieta es la mejor siempre y cuando pues tengamos una serie de requisitos que se vayan a cumplir. Pues el primero de ellos sería que el paciente tenga adherencia a ella. Y para ello, una cosa que era muy interesante que decía en ese mismo punto era que el dietista nutricionista tenía ahí un papel de grado de evidencia 1A. O sea, quiere decir que esa persona que tiene diabetes tipo 2 tiene que ser llevada por un nutricionista especializado en diabetes tipo 2 para que le paute una dieta de acuerdo con sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Y claro, ese sería pues el primer requisito que tendría. Otro segundo requisito, obviamente, es que esa dieta esté basada en comida saludable y que excluyendo ultraprocesados, excluyendo que diga los zumos de fruta y todas esas cosas que sabemos que son basuras procesadas. Y claro, y en cuanto a fuente de carbohidratos, que es donde está ya, digamos, la controversia, la Sí. discusión y el debate, es si, pues claro, si tienen que ser bajas en hidratos, si tienen que ser, cómo deben ser esas dietas, si tienen que ser cetogénicas. Pues básicamente no tenemos estudios que nos digan categóricamente que la low fat o la low carb o la cetogénica es una mejor que la otra. Al final eso tiene que haber adherencia y normalmente pues tiene que ser hipocalórica, sobre todo si la persona tiene obesidad. Yo lo que había leído, lo que entendía es que igualaba prácticamente todo tipo de dieta siempre y cuando el paciente generaba un déficit calórico y por lo tanto perdía peso. Al fin y al cabo, el que te pierda peso va a beneficiar mucho más la patología, en mi opinión, que el tipo de dieta. Completamente. Y eso, las fuentes de hidratos priorizadas, que habría que priorizar, pues serían las frutas y las verduras. Luego pasaríamos un segundo escalón a las legumbres y ya un tercer escalón, pues ya tiraríamos a esos cereales integrales, incluso arroz, pastas, pero eso se decía básicamente que era mejor introducirlos post ejercicio. Era lo mejor porque ahí tenemos mayor sensibilidad a insulina, tenemos el músculo más motivado a captar glucosa porque hemos producido transporte de GLUT4 a la membrana muscular, todo eso. El mejor momento sería ahí, porque es cuando ya vamos a hacer captación de glucosa más independiente de insulina. Y Víctor, para el mejor manejo de la diabetes, ¿sería mejor centrarse en deporte más, en ejercicios más relacionados con la fuerza, con el tema ejercicios más aeróbicos? ¿Habría alguna diferencia? ¿Habría algún deporte en el que habría que hacer más, o algún tipo de ejercicio que habría que hacer más hincapié? Vale, pues en la diabetes tipo 2, según la ADA y según los diferentes estudios que ha habido hasta el momento, los mejores ejercicios en cuanto a diabetes tipo 2 pues serían lo que tú has comentado. El ejercicio de fuerza sería una gran elección porque básicamente la contracción muscular por sí misma, eso produce transporte de GLUT4 a la membrana y hace que nos quite esa glucosa de la sangre sin necesidad de insulina. O sea, es que es brutal, el ejercicio de fuerza es brutal en diabetes porque te está quitando glucosa de la sangre sin necesidad de que tengas que actuar la insulina. Es que es una cosa revolucionaria, es que
Me parece me parece clave. Para empezar, el ejercicio de fuerza. Y también se ha visto que el ejercicio de intervalos tipo HIIT también sería bastante bueno para este fin. Hay que tener cuidado, eso sí, porque muchas personas que padecen diabetes tipo 2 tienen mucha facilidad para hacer úlceras, ¿no? En los pies. Así que, y también, por ejemplo, pueden tener retinopatías, pueden tener nefropatías. Hay que individualizar siempre y lo suyo sería que el entrenador que lleve a estas personas sea especialista en diabetes tipo 2 y sepa qué ejercicios pues, puede hacer que se favorezcan úlceras o que se descompensen. O sea, es una cosa más compleja de lo que parece al fin y al cabo. ¿No? O sea, y luego también me imagino que el paciente debería pasar primero por el endocrino para preguntarle, oye, que voy a hacer un ejercicio más intenso, ¿no? A lo mejor como puede ser el HIIT, y para pedir un poco su opinión, ¿no? A lo mejor, porque a lo mejor esa persona, como tú bien dices, el HIIT en cuestión no le viene tan bien, o crees que a todo el mundo le podría venir bien. Claro, y además también hay que tener en cuenta si ese paciente toma hipoglucemiantes, que son los fármacos que se toman sobre todo para la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es de todavía más importancia todo esto, porque tenemos que tener en cuenta si con qué niveles de glucosa parte antes de empezar el ejercicio, si este va a ser aeróbico, si va a ser anaeróbico, para darle glucosa, para luego tener que corregirse las necesidades de insulina antes de comer. O sea, todo esto tiene que ser revisado por un endocrino, obviamente, porque al final el que le lleva la medicación es el que le lleva la insulina, los hipoglucemiantes, el que le dice, mira, yo hago este deporte de esta hora a esta hora. ¿Cuánta dosis de insulina me tengo que poner? ¿Qué dosis de fármaco hipoglucemiante me tengo que poner? Eso es fundamental que lo lleve un endocrino. Luego un entrenador pues, le tiene que llevar el entrenamiento que sea. Y el nutricionista le tiene que llevar la dieta que sea. Pero por eso es importante que haya transversalidad entre los diferentes profesionales para que sepa cada uno lo que está haciendo. Claro, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que también que cada especialista conozca un poco de la Claro. fisiología en general para que también pueda, ¿no? Personalizar el tratamiento. Y luego también, bueno, pues siguiendo un poco, ¿no? Con el tema del tratamiento realmente, la mejor forma de llevar una diabetes tipo 2, ¿qué papel crees que juega tú el ámbito del desarrollo personal en el mejor para llevar esta enfermedad? O sea, ¿qué importancia crees tú que puede tener el manejo? Vale, pues lo veo una parte fundamental, sobre todo la parte psicológica, la veo fundamental para llevar a largo plazo una enfermedad crónica. De hecho, pues la evidencia nos lo dice, que las personas que son responsables de sí mismas, que son responsables de su propia salud, tienen mejores tasas de, ya no solo de curación, si esta es posible, sino de mejora de la calidad de vida a largo plazo. Así que hacer énfasis en el papel mental, ya sea yendo a un psicólogo, a un coach, a quien sea, que nos pueda proporcionar una serie de herramientas para llevar esta enfermedad a largo plazo, va a ser fundamental. Y yo propondría siempre que una persona que tiene una enfermedad de estas, pues vaya a un psicólogo que le ayude a llevar esto. En cuanto a herramientas, por ejemplo, si me preguntas por eso, yo ahora mismo estoy muy liado con el tema del estoicismo. Nos gusta ese tema. Nos gusta, de hecho, aquí, de hecho, antes que me llamara y tenía el manual de Picteto, le estaba echando un ojo. Esa es buena. Y la verdad que, bueno, hay que hacer consciente a los pacientes de que no estamos aquí para decirles todo lo que tienen que hacer, estamos para ayudarles, obviamente, pero que al final son ellos los que deciden lo que van a hacer con su salud. Y eso es, tenemos que pasar de esa medicina paternalista, de esa medicina de yo estoy por encima tuya, te digo lo que tienes que hacer, a una medicina más de colaboración, de yo te digo, mira, esto te puede venir bien, ¿tú qué opinas? Tenemos estas diferentes herramientas, cuál eliges y tienes que ser consciente de que las tienes que hacer. Y eso yo creo que en las diferentes profesiones sanitarias se lleva a cabo. Yo creo que vosotros lo hacéis. El caso es que los médicos tienen que empezar a hacer este tipo de cosas. Claro. Eso es. También te digo que hay de todo, ¿eh? O sea, los nutricionistas de vieja escuela, digamos, sí que son más, o en mi opinión, ya te digo que hay de todo también en los de vieja escuela, pues son más partidarios de, mira,
te doy la planificación, no nos volvemos a ver en 2-3 semanas, no vuelvo a saber nada de ti y ya está. No te doy opciones joder, que mucha gente se asombra cuando le preguntas qué le gusta incluso, ¿sabes? O sea, a ver, ¿qué te gusta comer? ¿Qué estás acostumbrado a comer? ¿Vale? O incluso, joder, que es interesante que te hagas tú tu propio menú, o que te juntes con la familia y eliges las recetas. O sea, es más como acompañar, ¿no? Un poco en vez de lo que dices tú, de que como la relación fuese fraternalista, es verdad. Claro. Totalmente. ¿Se te ocurren más herramientas a nivel psicológico que pueden ayudar tanto a pérdida de grasa como a tratar este tipo de patología? Vale, pues la primera herramienta sí que, por ejemplo, que te diría un estoico a la hora de llevar a cabo una enfermedad. Pues lo primero que te diría es que te centres en lo que sí puedes hacer y no en lo que no puedes hacer. Eso sería quizá lo primero, ¿no? ¿Y qué es lo que puedes hacer a la hora de perder grasa? Bueno, pues quizá no puedes pensar o centrarte que va a perder 10 kilos de hoy para mañana. Lo que sí puedes centrarte es lo que sí puedes hacer hoy. ¿Qué puedes hacer? Pues puedo eh, cumplir el menú del día, puedo ir a comprar la comida que me guste, puedo prepararme la comida tal y como me ha recomendado mi nutricionista, puedo hacer el mejor entrenamiento supervisado, o puedo intentar buscar información para hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que sí puedo hacer, pero lo que no depende de mí ya es si de verdad ese objetivo se va a cumplir. O sea, es que parece paradójico, pero al final nosotros conseguimos nuestros objetivos cuando estamos pensando más en lo que estamos haciendo ahora, si lo está en poner, digamos, el ladrillo de la mejor forma que lo podamos poner, y luego ya el muro ya se construirá. Que se construya bien el muro, que luego venga un viento huracanado y te lo derribe, eso ya no depende de ti. Lo que sí depende de ti es por hacer las cosas lo mejor que esté en tu mano. Es lo de la metáfora esa, la del arquero. O sea, de ti depende estirar las flechas, apuntar bien al objetivo, y luego ya cuando la sueltas, ya todo lo que pasa a partir de ahí ya no está en tu mano. Pues eso es lo primero que quizá te diría Epicteto. Joder, pues Sí, una herramienta brutal, ¿no? O sea, centrarte en tu zona de control bueno, y aprender a que los aspectos más exteriores, por ejemplo, lo que la gente, bueno, sé que esto ya son más cosas psicológicas, pero lo que la gente opina de ti, obviamente no lo puedes controlar, sí lo que opinas tú. Y bueno, en cuanto a pérdida de grasa, este tema también me parece interesante, ¿no? El muchas veces no dejarte influenciar por lo que opinan, si tienes más o menos peso, si te ves más o si te ves mejor o peor, pues claro. sería otra herramienta, sí. Mira, de hecho, aquí justo antes estaba leyendo una cita, la iba a leer porque es que me parece brutal, del manual de Epicteto. Decía, o sea, es que es básicamente así. O sea, y esta gente lo decía hace 2000 años. Dice, ¿qué no de, o sea, ¿y qué nos falta? ¿Qué no es enseñable? El asunto es enseñable. ¿Qué no, o sea, es que no depende de nosotros todo lo demás? Dice, ni la riqueza depende de nosotros, ni la salud, ni la fama, ni ninguna otra cosa. Sencillamente, excepto el uso correcto de las representaciones. O sea, es que es así. O sea, lo único que podemos controlar es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Y muchas veces se ve en los estudios que las personas que tienen diabetes tipo 2 piensan que no están en control de su enfermedad. De hecho, piensan que es el médico el que tiene que ir a decirles lo que tienen que hacer. O sea, yo soy una pobre víctima que le ha pasado esto y tengo que ir al médico para que me diga lo que tengo que hacer. Si en cambio yo cambio mi representación y digo, vale, yo soy una persona que puedo hacer X y puedo hacer Y por mejorar, pues la cosa cambia totalmente. De hecho, incluso en Estados Unidos, que son los que más se llevan a cabo este tipo de estudios, hay un montón de asociaciones y hay personas que o sea, tratan de educar a las personas que tienen diabetes tipo 2 en el autocuidado de su enfermedad, y hay evidencia de que las personas que acuden a entrenamientos sobre, por ejemplo, cómo cuidarse bien los pies para que no te salgan úlceras, cómo revisarte la glucemia, cómo controlarte las cantidades de carbohidratos que ingieres, pues todo eso
tiene un impacto positivo sobre su calidad de vida y sobre la mejora de su diabetes con respecto a las personas que no hacen este tipo de cosas. También hay otra serie de intervenciones en las cuales a los pacientes se les llama por teléfono durante las semanas para decirle, oye, mira, estás haciendo bien las cosas, ¿qué te falta? ¿Qué crees tú que no estás haciendo tan bien? ¿Qué te está costando más? Y eso a la gente le gusta, a la gente le gusta que te intereses por ellos, a la gente le gusta que estés encima de ellos también. Y eso, por ejemplo, en la sanidad pública no se hace, pero también por lo que habéis dicho antes, vosotros, Sí. por falta de tiempo. Eso es. Sí, a ver, que también te digo una cosa, ¿eh? Está claro que el papel del paciente es fundamental, obviamente, pero ostras, hemos dicho que hay que acompañar, ¿vale? Que les tenemos que acompañar en su patología o en su querer de pérdida de grasa, pero nos tenemos que formar también a nosotros en todos estos aspectos, tanto en el psicológico como en el de autocuidado personal, también para dar un buen servicio y trabajar bien. Entonces, también la formación nuestra como profesionales sanitarios considero que tiene que ser continua y en muchos aspectos. Totalmente, no se para de estudiar nunca, nunca. Eso es, y joder, porque no sé si lo has dicho o lo he comentado esta mañana que hemos estado hablando con Carlos, el de Fitman Power, que por mucho que se pare de nutrición, tú ya vas a tener un techo en el que si sigues estudiando más, pues el porcentaje nuevo de conocimiento que adquieras en esa materia, pues no va a ser muy alto. Entonces, si dedicas ese tiempo a estudiar otras, tipo entrenamiento, psicología, como dices tú, pues incluso filosofía, te puede ayudar también como profesional y va a hacer que mejores en tu campo, en nuestro caso la nutrición. Digo esto porque creo que muchas veces los profesionales no lo tenemos en cuenta, ¿no? No sé qué, de formarnos en otros aspectos, no sé qué opináis. Opino completamente eso. Yo opino que el médico medio, estudiante de medicina promedio, está en la carrera, nada más que se centra en ahora tengo que ir a por oftalmología, luego tengo que ir a por digestivo y no me preocupa otra cosa nada más que sacarme la carrera para luego sacarme el IR, para luego tener mi plaza fija y ya jubilarme ahí con mi sueldo fijo para siempre y ya una vez que me saque el MIR ya seré feliz para siempre sin tener que preocuparme por ninguna otra cosa más en la vida. Pues eso para mí es vivir en el mundo de Yuppie. Porque, para empezar, en cuanto te... Otra cosa que te diría un estoico, cuando consigas tu objetivo final por el que tanto tiempo llevas luchando, va a surgir una cosa que se llama la adaptación hedónica. Siempre vas a querer más. O sea, cuando tú te has creado un canal de YouTube y dices, joder, nada más que tengo 100 visitas, vaya puta mierda. Pues el Rubius se raya cuando tiene solo 5 millones. O sea, es por la adaptación hedónica. Claro. Cuando tú ya tienes no sé cuántas mil millones de visitas o ya has conseguido una meta X, ya no te vale con X, quieres X más Y. Y entender que el deseo es insaciable y no depende de ti, o sea, bueno, depende de ti controlar el deseo, obviamente, pero cuando tú entiendes que tu mente está programada para no quedarse quieta y querer más y querer más y no parar, es cuando te haces consciente de que tienes que ponerle freno a tus deseos porque si no van a ser ellos los que te dominen a ti. Y eso también es muy importante saberlo reconocer porque sabes que pase lo que pase, aunque consigas lo que consigas, siempre vas a querer seguir queriendo más porque eso no se puede acabar con ello. Por lo tanto, eso te ayuda pues a saber que eso existe y a decir, vale, es que sí, aunque lo hubiera conseguido luego querría más, eso no me va a garantizar la felicidad más adelante. Por lo tanto, puedo relajarme y ya lo conseguiré si lo tengo que conseguir. Y si no lo consigo, no pasa nada, porque también hay cosas que no se consiguen y no está escrito en ningún lado que las cosas haya que conseguirlas siempre. Sí, señor. Eso es. Yo creo que en cuanto a pérdida de grasa lo podemos relacionar mucho con cómo te marcas los objetivos, ¿no? O sea, Sí, claro. depende del objetivo que te marques, si es demasiado ambicioso, ¿no? O muy poco realista, pues al fin y al cabo te vas a acabar frustrando y abandonando la dieta o el tratamiento. Y, Claro. sí, Y si es muy fácil, te va a aburrir. Eso es. y yo creo que también un poco por lo que estaba comentando Víctor, también nos enseñar que también hay que disfrutar del propio proceso, ¿no? Porque yo creo que al final, o sea, si solo te marcas a que tu felicidad va a estar o ese refuerzo positivo solamente va a ser el llegar al final, a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Llegas al final y o bien ese refuerzo o esa recompensa es mucho menor de la que te pensabas, o a lo mejor eso, o sea, que directamente
eso, que es mucho más chiquitita y has pasado todo ese tiempo martirizado, ¿no? Yo creo que nosotros lo que intentamos, o sea, las personas que un poco intentamos reeducar a la gente en los hábitos alimentarios, es que ellos también aprendan a disfrutar de su alimentación mientras van perdiendo grasa para que luego eso lo consigan mantener a largo plazo, ¿no? Completamente. De hecho, hoy justo he publicado en Instagram una cosa que viene muy a colación a lo que acabas de decir tú. Y en el libro o sea, lo tengo justo aquí al lado, se llama de cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci. Lo recomiendo muchísimo. Bueno, ese autor es interesante. Sí, tiene un vídeo en lo de Aprendemos Juntos con BBVA, creo que tiene una entrevista. Sí. ¿Y qué tal? ¿Está bien? Pues básicamente, sí, está genial, está canela el libro. De hecho, hay una parte del libro que dice la paradoja de Stockdale y viene justo lo que acabas de decir tú, que decía básicamente que no puedes tener tu esperanza en lo que vaya a suceder, sino poner tu disciplina y tu foco en lo que está sucediendo hoy, no en lo que vaya a suceder, teniendo siempre la confianza en que al final, digamos, como él dice, vas a triunfar, pero sabiendo que puedes no triunfar. O sea, que al final es poner el foco en que tú estás decidiendo bien todos los días. Porque también se dice, tú puedes decidir mal y acertar, puedes decidir bien y acertar, puedes decidir mal y fallar, y puedes decidir mal y acertar. No sé si lo he dicho bien o si he repetido alguna, claro. Pero que al final tú tienes que poner el foco en la decisión que estás decidiendo hoy. Lo que suceda mañana, eso ya no depende de ti. Y lo que viene a decirnos este hombre, James Stockdale, estuvo prisionero, era un militar estadounidense que estuvo prisionero en la guerra de Vietnam y estuvo, no sé si 5 o 10 años, estuvo metido en un campo de concentración, por así decirlo, y en ese tiempo pues estuvo recibiendo palizas, estaba siendo ninguneado, le habían arrebatado hasta el último pedacito de la dignidad humana y aún así él se reunía con el resto de personas de allí y daba este tipo de discursos de lo único que no nos pueden arrebatar es nuestra decisión de hoy hacerlo lo mejor que podamos. Y no tendremos la esperanza en que saldremos de aquí algún día. Aunque no perdemos la esperanza, esa no será nuestra mayor motivación. Y eso se le conoce como la paradoja o por lo menos el hombre este dice, la paradoja de Stockdale. Aunque tengo confianza en que eso sucederá, me desapego de que eso pueda suceder. Qué grande. Por si acaso, sí, total. Sí, a mí me sonaba cuando te empiezas a informar un poco sobre estoicismo es muy, muy habitual encontrarse la paradoja esta, sí. Uh-huh. Muy bien, pues ya. No, ¿sabes eso? Que me parece curioso, ¿sabes? Porque que me parece que es poner todo el foco en tu intención y no en el resultado final, que al final, como bien estabas comentando, en la analogía del arquero, eso no me salía. El objetivo al final se puede mover, puede saltar el último momento, lo que sea, y puede que no le des, aunque hayas hecho tú todo lo que está en tu mano perfecto, ¿no? Entonces, y creo que al final la gente que se centra también en ver qué es lo que puede hacer él o ella, pues cuando las situaciones vienen mal dadas, como sigue con ese hábito de ver, bueno, pues qué es lo que puedo hacer yo, va a conseguir sacar mucho más fruto de todo lo que venga, ¿no? Sabes que al final, pues yo qué sé, volviendo al campo de pérdida de grasa, pues si salgo a comer fuera de casa, bueno, sé que hay muchas cosas que no puedo controlar, véase, por ejemplo, pues el dónde vamos a comer, pero sé que está en mi mano, por ejemplo, pues tomar agua en vez de tomar Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o elegir una primera ración de verdura en vez de patatas fritas, ¿no? Entonces, que eso me parece súper interesante porque es que sin tener como ese sistema operativo instalado en la cabeza, creo que la gente no sé si no consigue o es bastante complicado que consiga mantener sus resultados a largo plazo, pero en cuanto llegue a su objetivo, si no tiene todo lo que estás comentando, estas herramientas, me parece complicado que luego lo mantenga. Claro, es que no es algo intuitivo, no es algo que nazcamos pensando así, tenemos que esforzarnos en pensar así. Claro. De hecho, muchas veces hay que incluso tener cuidado y seleccionar con la persona con la que estamos hablando sobre esto, porque muchas veces tú sueltas un comentario de este tipo de yo qué sé, de no hay que sentir, por ejemplo, de no hay que sentir pena por nadie. Yo qué sé, tú dices eso y la gente dice, ¡guau! ¿Cómo va a decir? No hay que sentir pena por nadie. ¿Qué estás diciendo? Insensible, matagatos. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes?
pues tienes que tener cuidado porque mucha gente esto te puede malinterpretar, te puede decir mm, a lo mejor que tú a lo mejor eres un insensible cuando, por ejemplo, los estoicos no eran así. De hecho, los estoicos defienden que todas tus acciones tienen que ir dirigidas al bien común. Y eso es, digamos, lo que ellos dicen de alcanzar la virtud, que al final es lo principal. O sea, de hecho, para ellos lo principal de la vida no es alcanzar X, alcanzar Y, es vivir de acuerdo a una serie de principios y valores que sean la guía de tu vida. Y esa es la fuente de gratificación mejor que hay. Eso Joder, es. qué grande, qué grande. Sí, que también incluso escuché que psicólogos utilizan, no sé si llama, la terapia cognitiva conductual. Cognitivo-conductual. Eso sí, que se han basado mucho. Parece que mucho en esta, en esta terapia. Entiendo que iba a decir Felipe, que se nos ha quedado cortado ahí. Vale, si queremos. Uy, Ahora ha vuelto. Vale, Ah, vale, vuelto. vale. Para terminar ya la entrevista, retomando un poco el tema de la nutrición, vamos a hablar un pelín de suplementación. Entonces, ¿crees que tanto para diabetes tipo 2 o pérdida de grasa hay algún suplemento, teniendo en cuenta que todo lo demás se hace bien y que hay adherencia al tratamiento, interesante? Vale, pues como suplemento interesante para la pérdida de grasa, teniendo en cuenta, como te he dicho, que todo lo anterior se hace bien, porque si no, no va a valer para nada, pues podríamos decir a lo mejor la proteína de suero, me parece interesante desde el punto de vista de la saciedad que puede aportar a la dieta, de cara a aumentar la cantidad de proteína que consumimos, que siempre va a ser un plus de cara a eso, a ganar saciedad, incluso a poder ganar más masa muscular con el entrenamiento, depende del nivel de grasa que partamos. Ujú. Eso, si tenemos más de un 15-20% de grasa, es bastante factible ganar masa muscular a la vez que se pierde grasa. Luego ya, pues a partir de ahí, pues ya no, ya tenemos que priorizar un poco así, porque suele ser una duda muy común, ya la dejamos un poquito respondida por aquí. También otro suplemento interesante de cara a la pérdida de grasa, pues puede ser la cafeína y el té verde, porque básicamente tienen un papel primero saciante porque elevan el GLP-1, que por ejemplo el GLP-1 se utiliza como diana terapéutica en la obesidad. El liraglutide es un fármaco que es análogo de GLP-1, que actúa en el sistema nervioso central y hace que disminuya la sensación de hambre. La cafeína aumenta el GLP-1. Lo que pasa es que, bueno, el liraglutide es un fármaco que hace que aumente la vida media, o sea que digamos que está más orientado a mantener la saciedad más tiempo, pero bueno, centrando en suplementos como tal, el liraglutide te lo tiene que recetar un médico, Sí. básicamente. La cafeína y el té verde serían buenas estrategias. Uno, porque eleva el GLP-1 y porque favorece la pérdida de grasa también por el aumento de catecolamina, que son hormonas que hacen que quememos grasa. Y las epigalocatequinas del té verde porque hacen que esas catecolaminas permanezcan más tiempo activas, porque inhiben a la enzima que las degrada. Eso creo que se habrá entendido bien, ¿no? Sí, son las FGC o no tiene Sí, nada que ver. sí, Té sí, las verde. CGC son las epigalocatequinas, creo, sí. Pues básicamente, pues eso. Y esas tres, pues serían básicamente las tres que más recomendaría. A lo mejor el yerba mate también podría servir, o el guaraná, pero tienen la misma función prácticamente que la cafeína y el té verde. O sea, bien de ahí, de elevar la lipolisis, de cara, pues subir la catecolamina un poquito. Y Víctor, ¿tú pondrías algún tipo de, o propondrías algún tipo de protocolo en el sentido de, pues, cada X horas tomar un té para maximizar, ¿no?, el tema de la ingesta de tés, o tú prefieres más la suplementación a nivel farmacológico, o sea, a nivel de cápsulas? Yo prefiero introducirlo de forma, o sea, por preferir, lo prefiero introducir de forma alimentaria, por tener así como por ejemplo, porque también el café tiene una función social muy, ¿Mm? muy marcada, ¿no? De poder salir con una persona y decir, bueno, pues yo me tomo mi cafelito, ¿sabes? Así estoy bien, no estoy consumiendo otra cosa, me tomo mi café solo o le echo mi sacarina como mucho, estoy aquí disfrutando de una buena comida con las personas, no tienen que estar diciéndome a lo mejor
es que ¿por qué no te tomas esto? No, yo ya me he pedido mi café, estoy bien con esto y digamos como que tienen la excusa de quedar bien, entre comillas. Así que por eso podemos aprovecharnos también de ese efecto social que tiene el café, los tés, las teterías, todo eso. Ajá. Podemos jugar con eso a nuestro favor, pienso yo. Y la suplementación, digamos, con cápsula podría ser interesante, pero quizá a lo mejor más de cara a rendimiento deportivo, como preentreno, cosas así, ¿Mm? podría ser quizá más interesante. Es una opinión personal, al fin y al cabo. Vale, o sea, Sí, más que para pautar una serie de cápsulas al día para quemar más grasa, más ponerlo en el perientreno, o sea, bueno, mejor dicho, en el preentreno para rendir más, ¿no? Sí, Vale, vale. sí, que luego otro efecto también que se vio para, o sea, joder, que eran efectivos para perder grasa, era indirecto, era porque si tomabas cafeína ibas a entrenar más o mejor y Ya por lo más. tanto, Ah, claro, el gasto calórico aumentaba y perdías más grasa. Esto ya como curiosidad personal, ¿el inositol puede ser eficaz en diabetes tipo 2 de algún tipo sin que haya medicación por medio? ¿No? Porque comenta un poco. sí, podría ser interesante porque actúa sobre la mejora de la sensibilidad a la insulina y sobre todo se da a las chicas con síndrome de ovario poliquístico, pero muchas veces el síndrome de ovario poliquístico y la diabetes tipo 2 tienen tienen muchos puntos en común. Si bien es verdad que la resistencia a la insulina o alteraciones de la glucemia no son criterios diagnósticos del síndrome de ovario poliquístico. Si no recuerdo mal, el ovario poliquístico tenías que cumplir 2 de 3 criterios para que te lo diagnosticaran. Y era tener cierto componente de virilización, como por ejemplo era el hirsutismo que te salga pelo, digamos, en las zonas más típicas de que se da a los hombres, o sea, que te salga pelo en las zonas más típicas de hombres en mujeres. Sería un criterio para establecer el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Otro es que en una ecografía transvaginal te observen que tienes quistes en los ovarios. Ese sería otro criterio. Y un tercer criterio, si no recuerdo mal, era... no me acuerdo ahora mismo, a lo mejor se me ocurre luego, pero básicamente la resistencia a insulina y problemas con los carbohidratos no eran un criterio diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Pero al fin y al cabo tienen muchísimo que ver, porque estas pacientes suelen tener cierto componente de obesidad y al final mejorarle la resistencia a la insulina, pues tenía su papel en el tratamiento de esta enfermedad y el inositol, pues lo que ayudaría a ello. Muchas veces incluso se les da también metformina junto con el Sí. cambio de hábitos porque tiene una función muy parecida. Eso te iba a decir, digo, a mí me han llegado a consulta con receta de metformina, sí, una chica con ovario poliquístico. O sea, yo te quería preguntar una cosa, esto ya como curiosidad personal también, tengo una más. Teniendo resistencia a la insulina, eh, una persona sí y otra no, con la misma alimentación eh, hipercalórica, ¿engordarían de la misma manera o no? Una persona con resistencia a insulina Y la y otra no. con... O sea, dos personas, una con resistencia a la insulina y otra no. ¿Vale? Y le das la misma alimentación, 2000 calorías, las dos personas están en superávit calórico, ¿engordan de la misma manera o no? Pues en principio te diría que no, porque a lo mejor imagínate que una no tiene resistencia a insulina porque es deportista y a lo mejor esa persona pues utiliza ese superávit calórico para generar más músculo y la otra persona al tener esa mayor cantidad de grasa, al tener más resistencia a insulina, al tener más adiposidad, lo que hace es aprovechar el superávit para tender a acumular más grasa, porque tampoco no es lo mismo quemar grasa a un flujo energético alto que quemarla a un flujo energético bajo con un ambiente hormonal no favorable para ello. Así que es diferente. O sea, si tenemos un superávit calórico para generar masa muscular, tenemos que asegurarnos que esa persona tenga una buena composición corporal de base y que tenga un ambiente propenso para ello. Por eso, al principio, cuando queremos ganar masa muscular y partimos de unos niveles de grasa más altos, pues siempre recomendamos a la persona que primero se quite la grasa para eso mismo, para que ese superávit calórico no se vaya a la grasa, sino que se vaya a los músculos. Por eso decimos primero pierde grasa y luego entra en volumen. Por eso va a ser lo más efectivo para aprovechar un ambiente hormonal óptimo para ello. Muy bien.
Pues nada más que añadir, Víctor. Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, por el podcast. Lo dicho, nos seguiremos en redes sociales, igual que siempre, comentando posts. Haces un trabajo, en mi opinión, cojonudo, ¿vale? O sea, aportas un montón en la forma que tienes de divulgar, sigue así. Y nada, por mi parte, pues eso, darte las gracias y decirte que ha sido un placer. Nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar aquí y nada, pues seguimos en contacto. Pues eso, no, bueno, yo también decir lo mismo que Felipe, que también que muchísimas gracias, creo que hemos aprendido un montonazo sobre más el tema de cómo funciona la insulina, implicaciones sobre la grasa y tal, y, no, y creo que al final ha quedado una entrevista bastante completa, ¿no? Sobre los diferentes puntos de abordaje. Yo creo que eso, que puede dar bastante valor, así que eso, que muchísimas gracias, y nada más, si querías comentar algo más, Felipe. Nada, despedirnos y que nos vemos en el próximo capítulo. Efectivamente. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.